El momento en que mis pies tocaron suelo estadounidense, sentí una ola de alivio recorrerme. 2 semanas de trabajo ininterrumpido en Tokio me habían dejado agotada, tanto mental como físicamente. Mientras atravesaba el bullicioso aeropuerto de Atlanta, mi mente ya vagaba hacia la comodidad del hogar, mi acogedora casita en los suburbios de Marietta, Georgia. Soy Clark Thompson, tengo 32 años y soy una estrella en ascenso en el mundo de la consultoría empresarial internacional. Este viaje a Japón había sido un momento decisivo para mi carrera, lleno de reuniones consecutivas, llamadas de conferencia nocturnas y presentaciones interminables. Apenas había dormido, sobreviviendo a base de café y determinación. Pero todo había valido la pena. Los contratos estaban firmados, los acuerdos cerrados y estaba regresando a casa victoriosa. Mientras esperaba mi equipaje en la cinta transportadora, no pude evitar sonreír. Me imaginé entrando por la puerta principal, dejando caer mis maletas y cayendo en los brazos de Richard. Mi esposo desde hace 5 años, Richard, era mi roca, mi apoyo constante a lo largo de los altibajos de mi exigente carrera. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje rápido: acabo de aterrizar. No puedo esperar para verte, amor. El trayecto en taxi desde el aeropuerto hasta nuestra casa en East Cobb se sintió insoportablemente largo. Observé el paisaje familiar de Atlanta pasar, los imponentes rascacielos dando paso a los frondosos suburbios, las calles bordeadas de magnolias en plena floración. Era principios de junio y el calor de Georgia ya se hacía sentir, el aire denso con humedad. Finalmente, giramos hacia mi calle. Mi corazón se aceleró al ver nuestra pequeña casa azul de estilo craftsman, con sus molduras blancas y su porche envolvente. Pero cuando nos detuvimos en la acera, algo llamó mi atención y me hizo detenerme. Richard estaba de pie en el porche, lo cual no era inusual. A menudo me esperaba allí cuando regresaba de mis viajes. Sin embargo, había algo extraño en su postura. Estaba rígido, su sonrisa parecía forzada y había una tensión alrededor de sus ojos que nunca antes había visto. Lo descarté, atribuyéndolo a mi propio agotamiento jugándome una mala pasada. Pagué al taxista, tomé mi maleta y caminé por el sendero de entrada. El aroma de las gardenias de nuestros macizos de flores impregnaba el aire, un olor que había echado mucho de menos mientras estuve en Japón. Bienvenida a casa, cariño, dijo Richard, su voz sonando un poco demasiado animada. Se adelantó y me dio un beso rápido en la mejilla, luego tomó inmediatamente mi maleta. Déjame llevar esto por ti. Debes estar exhausta. Lo seguí al interior de la casa, mis ojos ajustándose a la penumbra después de la brillante luz del sol de Georgia. Algo se sentía raro. No podía identificar exactamente qué era, pero había un vacío extraño en el aire, un silencio que parecía resonar en las habitaciones. Nuestra casa no era grande, pero siempre me había enorgullecido de mantenerla organizada. Todo tenía su lugar, desde los cojines meticulosamente acomodados en el sofá hasta los marcos de fotos perfectamente alineados en la repisa de la chimenea. Pero ahora, al mirar alrededor, las cosas parecían ligeramente fuera de lugar. Los cojines estaban desordenados, las fotos inclinadas apenas un poco. Era como si alguien hubiera levantado cada cosa y la hubiera vuelto a colocar, pero unos milímetros fuera de su sitio. ¿Está todo bien?, le pregunté a Richard, intentando que mi tono sonara ligero. La casa se siente diferente, de alguna manera. Él rió, pero sonó forzado. ¿Diferente? No, todo está bien. Seguramente es el jet lag. ¿Por qué no te sientas y descansas mientras preparo la cena? Asentí, demasiado cansada para discutir. Me hundí en nuestro mullido sofá y cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí de nuevo, mi mirada se posó en nuestro antiguo armario en la esquina de la sala de estar. Había sido un regalo de bodas de mi abuela, una hermosa pieza de madera de cerezo que había estado en nuestra familia por generaciones. Dentro, guardaba mis posesiones más preciadas, mi colección de joyas. Cada pieza en esa colección contaba una historia.
Estaba el collar de perlas que mi madre me había dado el día de mi boda, los pendientes de zafiro. Compré con mi primer gran bono el reloj vintage de Cartier que había pertenecido a mi tía abuela. Pero más que simples joyas costosas, estas piezas eran una conexión tangible con la historia de mi familia, con las mujeres fuertes que habían venido antes que yo. Tomé nota mental de revisar las joyas más tarde. Por ahora, necesitaba una ducha y cambiarme de ropa. Mientras subía las escaleras, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Nuestro dormitorio, que normalmente era un refugio de calma y orden, se sentía sutilmente diferente. La colcha estaba ligeramente descolocada, las cortinas no del todo bien alineadas. Abrí mi armario y fruncí el ceño. Mi ropa parecía haber sido reorganizada, no de manera drástica, pero lo suficiente como para notarlo. Me duché rápidamente, dejando que el agua caliente arrastrara la suciedad del viaje. Mientras me secaba y me ponía ropa limpia, traté de racionalizar mi inquietud. Estaba cansada, me dije a mí misma, con jet lag y agotada por el trabajo. Era normal que las cosas se sintieran un poco extrañas después de 2 semanas fuera. Cuando bajé, Rachel estaba en la cocina, revolviendo algo en la estufa. El aroma familiar de su famoso chili llenaba el aire y sentí un repentino golpe de hambre. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba las comidas caseras. Huele increíble, dije, acercándome por detrás y rodeándolo con los brazos. Se tensó levemente con mi toque antes de relajarse. Gracias, dijo, girándose para darme una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pensé que te gustaría un poco de comida reconfortante después de tu viaje. Nos sentamos a comer y traté de entablar conversación con Rachel sobre mi tiempo en Japón. Le hablé de los hermosos jardines que visité en Kioto durante una rara tarde libre, del increíble sushi que probé en un pequeño restaurante de Tokio, de las difíciles negociaciones que finalmente llevaron a un contrato importante para nuestra empresa. Claro, Rachel parecía distraído. Asentía en los momentos adecuados, hacía sonidos de interés apropiados, pero sus ojos evitaban los míos. Cuando le pregunté por su semana, me dio respuestas vagas sobre el trabajo y hacer recados para su madre. ¿Está todo bien con tu mamá?, pregunté, preocupada. La madre de Rachel, Susan, vivía a 1 hora de distancia en Macon. Era una mujer dulce, aunque algo dominante a veces, y sabía que Rachel se preocupaba por el hecho de que viviera sola. Oh, sí, está bien, dijo Rachel rápidamente. Solo necesitaba ayuda con cosas de la casa. Asentí, pero algo en su tono me inquietó. Rachel y yo siempre habíamos sido abiertos el uno con el otro, compartiendo los detalles de nuestro día, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas. Esta evasión era nueva, y no me gustaba. Después de la cena, nos acomodamos en el sofá para ver televisión. Traté de acurrucarme junto a Rachel como solía hacer, pero él parecía tenso, manteniendo una leve distancia entre nosotros. Mientras veíamos una repetición de Friends, mi mente divagaba, incapaz de concentrarme en los chistes y las historias familiares. Mis ojos seguían desviándose hacia el armario en la esquina. Algo en él me molestaba, pero no lograba identificar qué era. Tomé nota mental de revisar mis joyas por la mañana, cuando estuviera más despejada. Cuando nos preparamos para dormir esa noche, la extrañeza de la velada flotaba sobre nosotros como una nube. Rachel estaba más callado de lo normal, sus movimientos torpes y nerviosos mientras se ponía el pijama. Cuando nos metimos en la cama, se giró de espaldas a mí, murmurando un rápido buenas noches antes de apagar la lámpara de su mesita. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando la respiración de Rachel, que nunca se asentó en el ritmo profundo y parejo del sueño. Mi mente iba a toda velocidad, tratando de dar sentido a la atmósfera extraña en la casa, al comportamiento inusual de Rachel, a la sutil sensación de que algo no estaba bien. Parte de mí quería despertarlo, exigir respuestas, aclarar el aire entre nosotros. Pero otra parte, la que había aprendido con años de negociaciones corporativas, me dijo que esperara.
A veces, la mejor estrategia era reunir más información antes de hacer un movimiento. Así que me quedé allí, completamente despierta a pesar del cansancio, mirando el techo y tratando de silenciar las alarmas que resonaban en mi cabeza. Mañana, me dije a mí misma. Mañana llegaría al fondo de esto. Mañana, todo volvería a tener sentido. Mientras finalmente me dejaba llevar por el sueño, no podía deshacerme de la sensación de que mi regreso a casa era solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más complicado de lo que jamás podría haber imaginado. No tenía idea de cuánta razón tenía, ni de cuánto estaba a punto de cambiar mi vida. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome aturdida y desorientada. Por un momento, olvidé dónde estaba. El silencio desconocido contrastaba drásticamente con el constante murmullo de las calles de Tokio. Entonces, todo volvió de golpe. Estaba en casa, en mi propia cama, pero algo seguía sintiéndose fuera de lugar. Me giré y encontré el lado de la cama de Richard vacío y frío. Una mirada al reloj me dijo que pasaban de las 9 de la mañana. Había dormido más de 10 horas, mi cuerpo finalmente cediendo al agotamiento de las últimas 2 semanas. Aún así, me sentía inquieta. Los acontecimientos de la noche anterior seguían rondando mi mente. Me levanté, me puse la bata y bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. En la encimera de la cocina, encontré una nota de Richard. Salí a hacer unos recados. Vuelvo pronto. Su caligrafía se veía apresurada, casi frenética. Era muy raro en él irse sin despedirse, especialmente en mi primera mañana de regreso. Me serví una taza de café y me quedé de pie junto a la ventana de la cocina, mirando nuestro jardín trasero. Las azaleas estaban en plena floración, sus flores rosadas y blancas contrastando alegremente con mi ánimo sombrío. Mientras sorbía mi café, mis ojos se posaron en el antiguo armario del salón. Algo en él me había estado molestando desde que llegué a casa y ya no podía ignorarlo más. Dejé mi taza sobre la mesa y caminé hacia el armario. Había estado en mi familia por generaciones, pasando de madre a hija. Pasé la mano por la suave superficie de madera de cerezo, sintiendo sus curvas y muescas familiares. Respiré hondo y abrí las puertas. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Los cajones estaban vacíos. Completamente y absolutamente vacíos. No quedaba ni una sola pieza de joyería. Mis manos temblaban mientras abría los cajones uno por uno, esperando desesperadamente estar equivocada. Pero no había duda. Cada collar, cada anillo, cada par de pendientes, todo había desaparecido. Caí de rodillas, con la mente dando vueltas. No se trataba de una simple colección de joyas. Cada pieza tenía un significado especial, un lazo con la historia de mi familia. El collar de perlas que mi madre me dio el día de mi boda, susurrándome lo orgullosa que estaba de la mujer en la que me había convertido. Los pendientes de zafiro que compré con mi primer gran bono, un símbolo de mi esfuerzo y determinación. El reloj vintage de Cartier que perteneció a mi tía abuela, un recordatorio de las mujeres fuertes de mi familia que allanaron el camino para mi éxito. Pero no era solo el valor sentimental lo que hacía que mi corazón se acelerara. Estas piezas valían una fortuna. Fácilmente varios cientos de miles de dólares. ¿Cómo podían simplemente desaparecer? ¿Y por qué Richard no había notado nada? A medida que el shock inicial se desvanecía, la ira comenzó a apoderarse de mí. Me puse de pie, con las manos apretadas en puños a los lados. Alguien había estado en nuestra casa. Había violado nuestra privacidad. Se había llevado algo irreemplazable. ¿Y Richard? ¿Dónde estaba Richard? Agarré mi teléfono y marqué su número con los dedos temblorosos. Fue directo al buzón de voz. Intenté otra vez. Y otra. Cada vez más desesperada. En el cuarto intento, dejé un mensaje con la voz tensa, llena de furia contenida. Richard, ¿dónde estás? Las joyas han desaparecido. Todas.
Llámame de inmediato. Empecé a caminar de un lado a otro en el salón, con la mente girando en 1000 direcciones. ¿Debía llamar a la policía? ¿Pero qué si no había sido un robo? No. No podía permitirme pensar eso. ¿Richard nunca lo haría? El sonido de una llave en la cerradura me hizo congelarme. La puerta principal se abrió y Richard entró con una bolsa de compras en la mano. Se detuvo en seco al verme de pie allí, pálida, con los ojos desorbitados. «Claire, ¿qué pasa?», preguntó, dejando la bolsa en la mesa. «Las joyas», dije con un hilo de voz. «Se han ido». Lo observé detenidamente, buscando cualquier signo de sorpresa o preocupación. Pero lo que vi en su rostro hizo que la sangre se me helara en las venas. No hubo choque. No hubo alarma. En su lugar, una expresión de resignación cruzó fugazmente su rostro antes de ser reemplazada por una máscara de calma. «Oh», dijo él, con una voz inquietantemente firme. «¿Eso?», repetí, incrédula. «¿Qué quieres decir con eso, Richard?». «Nuestra casa ha sido robada», respondió. «Las reliquias de mi familia han desaparecido». Caminó más allá de mí y entró en la sala de estar. Se dejó caer en el sofá y parecía cansado, de alguna manera más viejo que el día anterior. «No nos han robado, Claire», dijo en voz baja. Lo miré sin comprender. «¿De qué estás hablando?». «Por supuesto que nos han robado. Las joyas han desaparecido». Levantó la vista hacia mí y la expresión en sus ojos hizo que mi corazón se detuviera. Era una mezcla de culpa, desafío y algo más que no podía identificar. «Las vendí», dijo. «Todas». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Me aferré al respaldo de una silla para estabilizarme, convencida de que lo había oído mal. «¿Qué?». «Vendí las joyas», repitió, esta vez con voz más firme. «Hasta la última pieza». Sentí como si estuviera en un sueño, una horrible pesadilla de la que no podía despertar. «¿Por qué?». Logré balbucear. «¿Por qué harías eso?». Richard se puso de pie y comenzó a pasear por la habitación. Mi madre necesitaba un coche nuevo. El viejo se estaba cayendo a pedazos y no podía permitirse reemplazarlo. Yo quería ayudarla. No podía creer lo que estaba escuchando. «Así que vendiste mis joyas sin consultarme, sin siquiera decírmelo». Tuvo la decencia de parecer avergonzado por un momento, pero luego su expresión se endureció. «Te fuiste por 2 semanas, Claire. Siempre estás fuera, siempre trabajando, siempre poniendo tu trabajo primero». Tomé una decisión. «¿Una decisión?», repetí, con la voz cada vez más elevada. «No era tu decisión para tomar. Ese joyero no solo me pertenecía a mí, Richard. Era parte de la historia de mi familia. Y tú simplemente lo vendiste como si no significara nada». Se giró hacia mí con los ojos encendidos. «No es nada. Es un coche para mi madre. Ella lo necesita, lo merece más de lo que tú mereces tener una fortuna guardada en una caja sin usar». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Retrocedí, incapaz de procesar el veneno en su voz. Este no era el Richard que conocía, el hombre con el que me había casado. Este era un extraño, alguien capaz de traicionarme de la peor manera posible. «¿Cómo te atreves?», susurré, con la voz temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a hacer ese juicio? No tenías derecho, Richard. Ningún derecho». Se encogió de hombros con un gesto tan indiferente que hizo que mi sangre hirviera. «Lo hecho está. Las joyas se han ido y mi madre tiene su coche. Tal vez ahora entiendas lo que realmente importa en la vida». No podía creer lo que estaba escuchando. El Richard que conocía nunca habría hecho algo así, nunca habría traicionado mi confianza de una manera tan completa, ni habría despreciado mis sentimientos con tanta frialdad.
Mientras me quedaba allí, mirando a este extraño con el rostro de mi esposo, sentí que algo dentro de mí se rompía. Vete, dije, con la voz baja y peligrosa. Parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Sal de esta casa, repetí, más fuerte esta vez. Ahora. No puedo ni mirarte en este momento. Por un momento, pareció que iba a discutir, pero luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me desplomé en el suelo, mi cuerpo sacudido por los sollozos. No sé cuánto tiempo estuve allí, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Mi mente seguía repitiendo las palabras de Richard, intentando dar sentido a lo que había sucedido. ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo pudo haberme traicionado de una manera tan absoluta? A medida que el shock inicial comenzó a disiparse, otros pensamientos empezaron a aparecer. Las joyas no eran solo recuerdos sentimentales. Algunas de esas piezas eran extremadamente valiosas. Y no todas me pertenecían personalmente. Con un sobresalto, recordé el collar de diamantes azules. Había sido confiado a mí por mi empresa, una pieza que estábamos usando como garantía en un importante acuerdo de negocios. Mi sangre. Cuando comprendí completamente las implicaciones de lo que Richard había hecho, supe que esto no era solo una traición personal, sino una catástrofe profesional. Si no podía recuperar ese collar, podía perder mi trabajo. Peor aún, podría enfrentar consecuencias legales. Me puse de pie de un salto, con la mente acelerada. Necesitaba actuar rápido, descubrir dónde había vendido Richard las joyas e intentar recuperarlas antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero cómo? ¿Por dónde siquiera empezar? Mientras alcanzaba mi teléfono para llamar a mi jefe y explicarle la situación, vi mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello hecho un desastre. Parecía una mujer cuyo mundo acababa de derrumbarse. Y en muchos sentidos, así era. Pero soy Clark Thompson. He construido mi carrera manejando crisis, encontrando soluciones donde otros solo ven problemas. Respiré hondo, enderecé los hombros y marqué el número. Esta sería la lucha de mi vida, pero estaba lista para enfrentarla. Mientras esperaba que mi jefe contestara, hice una promesa silenciosa: recuperaría las joyas, salvaría mi carrera y luego decidiría qué hacer con los restos destrozados de mi matrimonio. El teléfono hizo clic cuando mi jefe respondió. Hola, Clyde. ¿Está todo bien? Respiré hondo una vez más. No, dije, con la voz firme a pesar del caos dentro de mí. Nada está bien, pero voy a arreglarlo. Y con esas palabras, di un paso dentro del capítulo más desafiante de mi vida, sin saber a dónde me llevaría, pero determinada a salir más fuerte del otro lado. Colgué el teléfono con la mano temblorosa. La conversación con mi jefe, Jack, había ido tan bien como podía esperarse dadas las circunstancias, lo que en realidad significaba que no había ido nada bien. Estaba comprensiblemente furioso, pero al menos me había concedido 48 horas para intentar solucionar la situación antes de involucrar al equipo legal de la empresa. Me dejé caer en el sofá, con la mente acelerada. ¿Cómo iba a arreglar esto en solo 2 días? ¿Y dónde estaba Richard? Como si fuera una señal, escuché la puerta principal abrirse. Me preparé para otro enfrentamiento. Richard entró con el rostro marcado por la terquedad. He pensado en lo que dijiste, comenzó, con la voz tensa, pero mantengo mi decisión. ¿Tu decisión? Repetí con frialdad. Mi madre necesitaba ese coche, y tus joyas solo estaban ahí, sin usarse. Me puse de pie lentamente, mi furia de antes reemplazada por una determinación fría. Todavía no lo entiendes, ¿verdad, Richard? Dije con una calma inquietante. Esas joyas ni siquiera eran mías para vender. Su arrogancia vaciló y la confusión apareció en su rostro. ¿Qué quieres decir con que no eran tuyas? Di un paso adelante, mirándolo fijamente. Las joyas pertenecen a mi empresa,
Richard. No eran reliquias familiares en el sentido tradicional. Eran garantías, activos valiosos que la compañía me confió para su resguardo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El color desapareció del rostro de Richard cuando la gravedad de mis palabras se asentó en su mente. Su confianza se desmoronó, dejando paso a una expresión de horror. Pero nunca me lo dijiste, balbuceó con voz débil. ¿Cómo se suponía que debía saberlo? ¿Cómo se suponía que debía saberlo? Repetí, incrédula. No tenías por qué saberlo, Richard, porque nunca debiste tocarlas. No eran tuyas para vender, sin importar a quién pertenecieran. ¿Qué te hizo pensar que tenías derecho a tomar esa decisión? Richard se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Yo no pensé. No pensaste, lo interrumpí, con la voz afilada. No pensaste en las consecuencias de tus acciones. No pensaste en cómo esto me afectaría a mí, a mi carrera, a nuestro futuro. Solo actuaste por impulso. Y ahora los dos estamos en un grave problema. Levantó la mirada hacia mí, con los ojos suplicantes. Podemos arreglarlo, ¿verdad? Podemos comprar las joyas de vuelta, explicar que fue un error. Me reí, pero sin pizca de humor. ¿Comprarlas con qué dinero, Richard? Lo vendiste todo, ¿recuerdas? Y aunque pudiéramos recuperarlo, no es tan simple. No eran solo piezas de joyería al azar. Fueron seleccionadas específicamente, tasadas y documentadas para un acuerdo comercial importante. Un acuerdo que ahora está en peligro por tus acciones. La gravedad de la situación pareció finalmente golpear a Richard. Se desplomó en la silla, luciendo completamente derrotado. ¿Qué vamos a hacer?, dijo, con voz temblorosa. Negué con la cabeza. No hay un nosotros en esto, Richard. Tú creaste este problema, pero soy yo quien tiene que solucionarlo. Mi trabajo, mi reputación, e incluso, potencialmente, mi libertad están en juego. ¿Tu libertad?, susurró Richard. ¿Qué quieres decir? Solté un suspiro, sintiéndome de repente agotada. El collar de diamantes azules, Richard. La pieza central de la colección. No solo era valioso, sino que formaba parte de un acuerdo multimillonario que nuestra empresa está negociando. Si no puedo recuperarlo, podrían acusarme de robo o fraude. Su rostro se contrajo con angustia. No tenía idea, Clyde. Lo siento tanto. Nunca quise. Lo interrumpí. Tus disculpas no cambian nada. Necesito concentrarme en arreglar esto y no tengo tiempo para lidiar con tu culpa en este momento. Me alejé de él, mi mente ya repasando posibles soluciones. Necesitaba encontrar la joyería rápidamente, pero ¿por dónde empezar? Ni siquiera sabía dónde había vendido Richard las piezas. Richard, dije, sin mirarlo, necesito que escribas todos los detalles que recuerdes sobre dónde vendiste las joyas. Cada tienda, cada casa de empeño, cada sitio en línea. Todo. ¿Puedes hacerlo? Escuché que se movía, asintiendo. Por supuesto, empezaré de inmediato. Mientras él se apresuraba a hacer la lista, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Primero, a mi asistente, pidiéndole que despejara mi agenda para los próximos 2 días. Luego, a algunos colegas de confianza que podrían tener conexiones en el mundo de la joyería. Estaba utilizando todos los favores y recursos a mi alcance. Las horas pasaron en un torbellino de llamadas, correos electrónicos y frenéticas búsquedas en línea. Richard me entregó su lista y agregué la información a mi creciente red de posibles pistas. Se quedó cerca, claramente queriendo ayudar pero sin saber cómo. Lo ignoré, demasiado concentrada en mi tarea para lidiar con su presencia. Al caer la noche, me encontré mirando un mapa de Atlanta lleno de marcas que representaban cada joyería, casa de empeño y casa de subastas de la ciudad. Era abrumador, pero no podía permitirme sentirme desanimada.
En algún lugar de esa ciudad estaba la propiedad de mi empresa y la iba a encontrar. Estaba tan absorta en mi trabajo que apenas noté cuando Rachel colocó un sándwich y una taza de café a mi lado. «Deberías comer algo», dijo en voz baja. Miré la comida y luego a él. Por un momento, vi un destello del hombre con el que me había casado, atento, considerado. Pero entonces recordé lo que había hecho y el calor que sentí se convirtió en hielo. «Gracias», respondí con rigidez, volviendo a mi trabajo. Richard se quedó allí unos segundos. «Claire, yo. Sé que arruiné todo, pero quiero ayudar. Por favor, déjame hacer algo». Levanté la vista y lo miré de verdad por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Se veía agotado, con los ojos enrojecidos y los hombros hundidos por el peso de sus acciones. Una parte de mí quería consolarlo, decirle que superaríamos esto juntos. Pero una parte más grande, la parte enfocada en sobrevivir, sabía que no podía darme ese lujo. ¿Quieres ayudar?, dije con voz firme. Entonces dame espacio para trabajar. Necesito concentrarme y no puedo hacerlo si estás aquí, recordándome cómo llegamos a esta situación en primer lugar. Se estremeció ante mis palabras, pero asintió. Lo entiendo. Estaré arriba si necesitas algo. Lo vi alejarse lentamente, subiendo las escaleras con el peso de su culpa a cuestas. Me volví a mi tarea. No podía permitirme pensar demasiado en el estado de nuestra relación en este momento. Tenía un trabajo que hacer y el fracaso no era una opción. A la mañana siguiente, el día amaneció brillante y claro, una hermosa mañana de primavera en Georgia que parecía burlarse del caos de mi vida. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche haciendo llamadas a contactos en diferentes usos horarios, tratando de encontrar alguna pista sobre las joyas. Estaba en mi tercera taza de café cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero respondí de inmediato, sintiendo una oleada de esperanza. «Hola. ¿Es Clark Thompson?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo», respondí, tratando de ocultar la desesperación en mi voz. «Señora Thompson, soy David Klein, de Klein's Jewelry en Peachtree Street. Creo que puedo tener información sobre los artículos que está buscando». Mi corazón dio un vuelco. «Sí, señor Klein, ¿qué puede decirme?». Un hombre vino hace aproximadamente una semana con una colección bastante única de joyas. Algunas de las piezas coinciden con las descripciones que ha estado circulando. No las compré. Algo en la situación no me pareció bien, pero recuerdo claramente al hombre. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Puede describirlo? Mientras el señor Klein describía al vendedor, mis sospechas se confirmaron. No había duda, era Rachel. Pero más importante aún, esta era la primera pista sólida que tenía. «Señor Klein», mencionó el hombre hacia dónde iba después o alguna otra tienda que hubiera visitado. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Dijo algo sobre ir al distrito de los diamantes en Nueva York. Comentó que tenía un amigo allí que podría estar interesado en algunas de las piezas más valiosas. Sentí un escalofrío. Si Rachel había llevado algunas de las joyas a Nueva York, mi tarea se había vuelto infinitamente más complicada. Pero al menos ahora tenía una dirección. «Gracias, señor Klein», dije, mientras mi mente ya comenzaba a procesar esta nueva información. «Ha sido de gran ayuda». Al colgar, supe lo que debía hacer. Necesitaba ir a Nueva York. Era una posibilidad remota, pero era la mejor pista que tenía. Rápidamente reservé un vuelo para esa misma tarde y subí a empacar una maleta. Richard estaba en nuestra habitación, sentado al borde de la cama. Levantó la mirada al verme entrar, sus ojos se agrandaron al notar mi expresión decidida. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz vacilante. «Tengo una pista», dije, sacando una maleta. «Me voy a Nueva York». «¿Nueva York?», repitió, poniéndose de pie. «¿Por qué?».
¿Qué descubriste? Me detuve en mi tarea y lo miré fijamente. Llevaste algunas de las joyas al distrito de los diamantes en Nueva York, ¿verdad? Se puso pálido y asintió lentamente. Sí, tenía un amigo allí que dijo que podría estar interesado en algunas de las piezas más valiosas. ¿Cómo lo supiste? No importa cómo lo sé, dije, reanudando mi tarea. Lo que importa es que voy allí para tratar de recuperarlas. Richard dio un paso más cerca. Déjame ir contigo. ¿Puedo ayudar? Conozco al tipo con el que hablé. No, lo interrumpí con firmeza. Ya has hecho suficiente. Tengo que manejar esto sola. Abrió la boca como si fuera a discutir, pero luego la cerró, asintiendo con resignación. Lo entiendo. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Cerré la cremallera de mi maleta y luego me giré hacia él. Richard, cuando regrese, tenemos que tener una conversación seria sobre nuestro futuro. Pero ahora mismo, necesito concentrarme en arreglar este desastre. Espero que lo entiendas. Asintió de nuevo, con los ojos llenos de culpa y miedo. Lo entiendo. Y Clyde, lo siento. Sé que no cambia nada, pero de verdad, lo siento mucho. Lo miré durante un largo momento, viendo al hombre del que me había enamorado, al hombre que me había traicionado tan profundamente y a la sombra rota en la que se había convertido después de todo esto. Era demasiado para procesarlo en ese momento. Lo sé, dije simplemente. Luego tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. Me detuve y lo miré por última vez. Adiós, Richard. Dicho esto, salí, lista para enfrentar cualquier desafío que me esperara en Nueva York, decidida a arreglar las cosas sin importar el costo. En el momento en que bajé del avión en JFK, sentí el peso de mi misión asentarse pesadamente sobre mis hombros. La energía bulliciosa de Nueva York, que normalmente me llenaba de energía, ahora se sentía abrumadora. Me quedaban 36 horas para encontrar las joyas antes de que mi jefe involucrara al equipo legal de la empresa, lo que podría poner fin a mi carrera o, peor aún, llevar la situación a un punto sin retorno. Tomé un taxi y le di la dirección de un pequeño hotel en Midtown que había reservado a última hora. Mientras avanzábamos entre las abarrotadas calles de la ciudad, saqué mi teléfono y comencé a hacer llamadas. Mi primera parada sería el distrito de los diamantes, pero necesitaba más información antes de lanzarme a ciegas. En el hotel, apenas presté atención a la habitación estrecha o a la vista de un muro de ladrillos fuera de la ventana. Extendí mis notas sobre el pequeño escritorio, convirtiéndolo en un centro de operaciones improvisado. Un mapa del distrito de los diamantes, lleno de círculos rojos, marcaba las posibles tiendas que Rachel podría haber visitado. Había listas de nombres y números de teléfono de contactos que había hecho a lo largo de los años en el negocio de la joyería. En el centro de todo, una foto del collar de diamante azul, la pieza más valiosa y crucial que debía recuperar. Me permití un momento para cerrar los ojos y tomar una respiración profunda. La magnitud de lo que intentaba hacer me golpeó de golpe. Estaba buscando un puñado de piezas de joyería en una de las áreas más abarrotadas y repletas de joyas del mundo, con nada más que una descripción vaga y la esperanza de que el amigo de Richard no las hubiera vendido aún. Pero no podía permitirme caer en la desesperación. Miré mi reloj. Eran las 9 de la mañana. Las tiendas estaban a punto de abrir. Era hora de salir a la calle. El distrito de los diamantes ya estaba lleno de actividad cuando llegué. Los dueños de las joyerías montaban sus exhibiciones, los primeros clientes miraban los escaparates y el aire estaba impregnado de un palpable sentido de comercio y posibilidades. Cualquier otro día habría disfrutado del ambiente. Hoy, solo añadía más ansiedad a la situación. Comencé por las tiendas más grandes y reputadas, pensando que tendrían más probabilidades de recordar una venta tan significativa como las piezas que Richard había ofrecido. Pero tienda tras tienda, mis preguntas fueron recibidas con negativas y sonrisas apologéticas.
Algunos reconocieron la descripción de las piezas, especialmente el collar de diamante azul, pero nadie las había visto en persona. Al mediodía, estaba agotada y desanimada. Me metí en una pequeña cafetería más para escapar de la constante frustración que por hambre. Mientras picoteaba un sándwich, deslicé mi dedo por la pantalla de mi teléfono, buscando contactos que pudiera haber pasado por alto. Entonces lo vi. Un mensaje de Richard. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de eliminar, pero la curiosidad ganó la batalla. Lo abrí. Claire, sé que estás enojada y tienes todo el derecho a estarlo, pero recordé algo que podría ayudarte. El amigo con el que hablé en Nueva York se llama Mike Goldstein. Tiene una pequeña tienda llamada Golden Opportunities. Lo siento muchísimo por todo. Por favor, dime si hay algo más en lo que pueda ayudar. Me quedé mirando el mensaje, con una mezcla de emociones revolviéndose dentro de mí. Ira hacia Rachel por haberme metido en este problema. Frustración porque no había recordado esta información crucial antes. Pero también una pequeña chispa de esperanza. Esta era la pista que había estado buscando. Busqué rápidamente Golden Opportunities. Era una tienda pequeña, fácil de pasar por alto entre los lujosos establecimientos del distrito. Pero estaba abierta. Y estaba cerca. Dejé mi sándwich a medio comer y prácticamente salí corriendo de la cafetería. La tienda estaba escondida en una calle lateral, con un escaparate modesto en comparación con sus vecinos. Una campanilla tintineó cuando empujé la puerta y me encontré en un espacio acogedor y abarrotado, lleno de vitrinas y con el zumbido tenue de las luces fluorescentes en el fondo. Un hombre mayor levantó la vista desde detrás del mostrador, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz áspera, pero no hostil. Tomé una respiración profunda. ¿Eres Mike Goldstein? Él asintió lentamente, entrecerrando ligeramente los ojos. Lo soy. ¿Y tú eres? Mi nombre es Claire Thompson, dije, acercándome al mostrador. Creo que hablaste con mi esposo, Richard, hace aproximadamente una semana sobre unas joyas que quería vender. La expresión de Mike cambió al instante, una mezcla de reconocimiento y cautela cruzó su rostro. Ah, sí, Richard. Buen tipo, tenía piezas muy interesantes. Mi corazón se aceleró. Esto era lo más cerca que había estado de encontrar las joyas. Señor Goldstein, esas piezas no eran de Rachel para venderlas. Pertenecen a la empresa para la que trabajo y necesito recuperarlas, por favor. ¿Puede decirme qué pasó con ellas? Mike me estudió durante un largo momento y luego suspiró. Tenía el presentimiento de que algo no estaba del todo bien con esa venta. Tu esposo parecía nervioso, pero las piezas eran tan hermosas y el precio era demasiado bueno para dejarlas pasar. Mi estómago se hundió. ¿Las compraste? Él asintió. La mayoría de ellas, sí. Pero no todas. Me incliné hacia adelante, sintiendo una oleada de esperanza. El collar de diamante azul. ¿Lo compraste? Mike negó con la cabeza. Ese era demasiado caro para mí. Una pieza hermosa, sin duda. Le sugerí a Rachel que lo llevara a Levinson's, en la calle de al lado. Ellos manejan piezas de alta gama como esa. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad renovada. La pieza más importante seguía ahí fuera, posiblemente sin vender. Señor Goldstein, necesito recuperar todas esas piezas. Sé que pagaste por ellas y prometo que mi empresa te reembolsará, pero, por favor, necesito recuperarlas. Mike me miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. Veo que esto significa mucho para ti. Y, para ser sincero, he estado sintiéndome incómodo con esa venta desde entonces. Espera aquí. Desapareció en una habitación trasera, dejándome esperando en una agonizante incertidumbre. Cuando regresó, llevaba una caja de terciopelo familiar. Mi respiración se cortó cuando la abrió, revelando el brillo inconfundible de las joyas de mi empresa.
Aquí está todo, dijo Mac, excepto el collar de diamante azul, por supuesto. Sentí lágrimas brotar en mis ojos al ver las piezas recuperadas. Señor Goldstein, gracias. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Él restó importancia a mi gratitud con un gesto de la mano. Solo estoy haciendo lo correcto. Ahora, sobre ese collar. Levinson cierra en 1 hora. Si te das prisa, quizá los alcances antes de que cierren. Asentí con cuidado, asegurando la caja de terciopelo en mi bolso. Gracias de nuevo. Mi empresa se pondrá en contacto contigo para el reembolso. Cuando me giré para irme, Mac llamó. Buena suerte, señora Thompson. Espero que encuentres lo que buscas. Corrí casi sin aliento por la calle hasta Levinson's, con el corazón latiéndome con fuerza entre la esperanza y el miedo. La tienda era más grande y lujosa que Golden Opportunities, con seguridad armada en la puerta y deslumbrantes escaparates. En el interior, me acerqué al mostrador, tratando de mantener mi voz firme mientras preguntaba por el collar de diamante azul. Los ojos de la vendedora se abrieron con sorpresa ante mi descripción y corrió a buscar al gerente. La gerente, una mujer elegante de unos 50 años, escuchó mi historia con una expresión neutra. Cuando terminé, asintió una vez y desapareció en la parte trasera. Los minutos que estuvo fuera se sintieron como horas. Cuando regresó, llevaba un estuche familiar. Mi respiración se detuvo cuando lo abrió, revelando el deslumbrante collar de diamante azul en su interior. Aún no lo hemos puesto a la venta, explicó. Algo en él no nos pareció del todo correcto. Me alegra que confiáramos en nuestra intuición. Al mirar el collar, sentí el peso de los últimos días caer sobre mí. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, había recuperado todas las joyas. La sensación de alivio fue abrumadora. Me sentí mareada. La gerente debió notar mi reacción. ¿Está bien, señora Thompson?, preguntó con preocupación en la voz. Asentí, conteniendo las lágrimas. Sí, estoy bien, solo me siento aliviada. No tiene idea de lo importante que es esto. Ella sonrió con amabilidad. Creo que ahora tengo una idea. Hablemos sobre cómo devolver esto a sus legítimos dueños, ¿de acuerdo? Las siguientes horas pasaron en un torbellino de papeleo, llamadas telefónicas y arreglos para el transporte seguro de las joyas de regreso a Atlanta. Para cuando finalmente llegué a mi habitación de hotel, ya era pasada la medianoche. Me dejé caer en la cama, completamente agotada, pero con una abrumadora sensación de logro. Lo había conseguido. Había salvado mi carrera, mi reputación y, posiblemente, había evitado problemas legales. A medida que la adrenalina del día se disipaba, otros pensamientos comenzaron a invadir mi mente. Pensamientos sobre Richard, sobre nuestro matrimonio, sobre la confianza que se había hecho añicos. Aún nos quedaba mucho por resolver, muchas conversaciones por tener, pero por ahora me permití relajarme. Había enfrentado una situación imposible y había salido adelante. Cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Mientras me dejaba llevar por el sueño, me hice una promesa, sin importar lo que pasara con Richard, sin importar a dónde me llevara mi carrera, nunca más dejaría que alguien tuviera tanto poder sobre mi vida y mi futuro. A partir de ahora, yo estaba en control. Mañana volaría de regreso a Atlanta y enfrentaría lo que me esperara allí. Pero esta noche descansaría, segura de que había superado el mayor desafío de mi vida profesional. El vuelo de regreso a Atlanta se sintió a la vez interminable y demasiado corto. Cuando el avión aterrizó, una mezcla de alivio y temor se instaló en mi estómago. Había logrado mi misión, las joyas estaban a salvo, mi carrera intacta. Pero ahora tenía que enfrentarme a Richard y a los escombros de nuestro matrimonio. Respiré hondo al salir del aeropuerto, dejando que el cálido aire de Georgia me envolviera como una manta familiar. Parte de mí quería ir directamente a la oficina, disfrutar de mi éxito y retrasar el inevitable enfrentamiento.
Pero sabía que no podía postergarlo más. Era hora de afrontar la realidad. El trayecto en taxi hasta casa fue un borrón de paisajes familiares que ahora parecían extrañamente ajenos. Al llegar, vi el coche de Rachel en la entrada. Mi corazón se aceleró. Estaba en casa, esperándome. Pagué al conductor y me quedé un momento en la acera, mirando la puerta principal. Esa casa, que una vez había sido mi refugio, ahora se sentía como un campo de batalla. Con una respiración profunda, enderecé los hombros y caminé hacia la entrada. Apenas cerré la puerta detrás de mí cuando Rachel apareció desde la sala. Se veía terrible, sin afeitar, con ojeras oscuras bajo los ojos, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Por un momento, sentí un atisbo de compasión, pero luego recordé por qué estábamos en esta situación y mi determinación se endureció. Clyde, su voz era áspera. ¿Has vuelto? Yo. ¿Encontraste las joyas? Asentí mientras dejaba mi bolso en el suelo. Sí. No gracias a ti. Se estremeció por mi tono, pero insistió. Eso es una gran noticia. Estoy tan aliviado, Clyde, yo. Levanté una mano, interrumpiéndolo. No ahora, Rachel. Estoy agotada, tengo jet lag y no estoy en condiciones de tener esta conversación. Voy a darme una ducha y a descansar. Hablaremos después. Sin esperar su respuesta, subí las escaleras. Sentí su mirada clavada en mí mientras me alejaba, pero no volteé. Necesitaba tiempo para ordenar mis pensamientos, para procesar todo lo que había pasado. El agua caliente de la ducha ayudó a despejarme un poco, pero también hizo que todas mis emociones afloraran. Ira, dolor, traición. Todas se arremolinaban dentro de mí, amenazando con desbordarme. Cuando salí, envuelta en mi bata favorita, me sentía vulnerable, como una herida abierta. Medio esperaba encontrar a Rachel esperando fuera del baño, pero el pasillo de arriba estaba vacío. Mientras me vestía con ropa cómoda, escuché sus movimientos en la planta baja. Los sonidos familiares de la casa, la madera crujiendo cerca de la cocina, el zumbido del refrigerador. Después del caos de los últimos días, todo eso se sentía irreal. Finalmente, sabiendo que no podía postergarlo más, bajé las escaleras. Rachel estaba en la sala de estar, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Se detuvo al verme, su rostro una máscara de ansiedad y remordimiento. Clyde, comenzó. Sé que he cometido un terrible error. Lo siento mucho. Si hay algo que pueda hacer para arreglar esto. ¿Arreglar esto? Lo interrumpí, mi voz afilada. Richard, ¿tienes idea de lo que me has hecho pasar? ¿De lo que has arriesgado? Asintió, luciendo miserable. Lo sé. Nunca quise que esto sucediera. Solo quería ayudar a mi madre y pensé. No sé qué pensé. Fue estúpido y egoísta, y lo siento. Me dejé caer en un sillón, sintiéndome de repente muy cansada. Lo siento no es suficiente, Rachel. Traicionaste mi confianza de la peor manera posible. Pusiste en riesgo mi carrera. ¿Entiendes eso? Podría haber enfrentado consecuencias legales por tus acciones. El rostro de Rachel palideció. Yo, no me di cuenta, Clyde. Te juro que nunca quise hacerte daño. Te amo. Nunca haría algo intencionalmente para herirte. Me reí, pero sin rastro de humor. ¿Amarme? ¿Así es como demuestras amor, Rachel? Actuando a mis espaldas, vendiendo algo que no era tuyo para vender y luego teniendo la audacia de actuar como si yo estuviera equivocada por estar molesta. Se dejó caer pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Lo sé, lo arruiné. Lo arruiné de una manera horrible. No sé qué me pasó. Vi a mi madre sufriendo y solo, quería ser su héroe, quería resolver sus problemas. No pensé en las consecuencias. Negué con la cabeza,
sintiendo cómo la frustración crecía dentro de mí. Ese es el problema, Richard. No pensaste. No pensaste en mí, en nosotros, en nuestro futuro. Solo actuaste por impulso y ahora ambos estamos pagando el precio. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de todo lo sucedido colgando entre nosotros. Finalmente, Richard habló de nuevo, su voz apenas un susurro. ¿Alguna vez podrás perdonarme, Claire? Lo miré, realmente lo miré. Al hombre del que me había enamorado, con quien había construido una vida. Al hombre que me había traicionado tan completamente. Busqué en su rostro alguna señal de la persona que creía conocer, pero todo lo que vi fue a un extraño. No lo sé, Richard, dije con honestidad. Realmente no lo sé. Has roto algo entre nosotros. Algo fundamental. La confianza, el respeto, la complicidad. Todo lo que hace que un matrimonio funcione. No estoy segura de que esas cosas puedan repararse. Él asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Lo entiendo. Pero, por favor, Claire, dame una oportunidad para intentarlo. Dime qué puedo hacer para arreglar esto. Haré lo que sea. Me puse de pie, necesitando poner algo de distancia física entre nosotros. No es tan simple. Esto no es algo que puedas arreglar con un gran gesto o una disculpa sentida. Me has mostrado un lado de ti que nunca supe que existía, y no estoy segura de poder volver a verte de la misma manera. Richard también se levantó, extendiendo una mano como si fuera a tocarme, pero pensándolo mejor en el último momento. ¿Qué estás diciendo, Claire? ¿Vas a dejarme? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Tomé una respiración profunda, intentando ordenar el torbellino de emociones dentro de mí. No lo sé, dije finalmente. Honestamente, no sé qué quiero en este momento. Necesito tiempo, Richard. Tiempo para pensar, para procesar todo lo que ha pasado. No puedo tomar decisiones ahora. Él asintió, luciendo perdido. Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí, listo para hacer lo que sea necesario para arreglar esto entre nosotros. Miré a mi alrededor, a todos los objetos familiares que de repente se sentían extraños. Las fotos de nosotros en la repisa, sonriendo y felices. Los cojines que habíamos escogido juntos. Las pequeñas cosas que habíamos coleccionado en nuestros viajes. Todo se sentía como si perteneciera a otra vida, a otra Claire y a otro Richard. Creo que, comencé y luego me detuve, reuniendo valor. Creo que necesito quedarme en otro lugar por un tiempo. No puedo estar en esta casa ahora. Hay demasiados recuerdos. Demasiado de todo. El rostro de Richard se ensombreció, pero asintió. Por supuesto. Lo que necesites. Puedes quedarte en la casa de mi hermana si quieres. Ella estará fuera de la ciudad por unas semanas. O puedo irme yo si prefieres quedarte aquí. Negué con la cabeza. Me iré, necesito un cambio de escenario completo. Reservaré un hotel por ahora y luego veré algo más permanente. Cuando me dirigía a subir las escaleras para hacer mi maleta, Richard llamó mi nombre. Claire, realmente lamento todo. Sé que eso no cambia nada, pero necesito que lo sepas. Me detuve en las escaleras sin girarme para mirarlo. Lo sé, Richard, pero a veces un lo siento no es suficiente. Mientras hacía mi maleta, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Una parte de mí quería perdonar a Richard, intentar salvar nuestro matrimonio. Pero una parte más grande, la parte que había luchado tanto para arreglar su error, sabía que las cosas nunca podrían volver a ser como antes. Cuando bajé las escaleras con la maleta en la mano, Richard seguía en la sala de estar. Levantó la mirada al verme entrar, sus ojos enrojecidos y suplicantes. ¿Te mantendrás en contacto?, preguntó con voz apagada. Asentí.
Te haré saber dónde me hospedo y tendremos que hablar sobre cosas prácticas, las cuentas, la casa, ese tipo de asuntos. Pero no ahora. Necesito espacio, Richard. Espero que puedas entenderlo. Él asintió, luciendo derrotado. Lo entiendo. Y, Clyde, gracias por no involucrar a la policía, por arreglar mi error. Sé que no merezco tu protección. Me detuve en la puerta con la mano en el pomo. No lo hice por ti, Richard. Lo hice para salvar mi carrera y proteger la empresa. No confundas mis acciones con perdón. Dicho esto, salí por la puerta, dejándola cerrarse suavemente tras de mí. Mientras guardaba mi maleta en el maletero del coche, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. El futuro era incierto, pero por primera vez en días, sentí que podía respirar de nuevo. Mientras conducía lejos de la casa, de Richard, de la vida que habíamos construido juntos, no sabía qué me deparaba el futuro, pero tenía algo claro: pasara lo que pasara, sería en mis propios términos. Había salvado mi carrera con mi propio esfuerzo, y ahora era el momento de salvarme a mí misma. El camino por delante era largo e incierto, pero mientras me incorporaba a la autopista, rumbo a un destino desconocido, sentí un atisbo de esperanza. Esto no era el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Han pasado 6 meses desde aquel fatídico día en que salí de casa, dejando atrás a Richard y nuestro matrimonio roto. De pie junto a la ventana de mi nuevo apartamento en Midtown, Atlanta, observo la ciudad vibrar de vida bajo mis pies y apenas puedo creer cuánto ha cambiado todo. Las primeras semanas después de marcharme fueron un torbellino de habitaciones de hotel y noches en vela. Me refugié en el trabajo, usándolo como escudo contra el dolor y la confusión que amenazaban con abrumarme. Mis colegas fueron comprensivos, impresionados por cómo manejé la crisis de la joyería. Si notaron las ojeras bajo mis ojos o que mi sonrisa nunca alcanzaba mis ojos, no lo mencionaron. Fue en ese tiempo cuando me di cuenta de algo importante: necesitaba un cambio. No solo en mi vida personal, sino también en mi carrera. El incidente con la joyería me había mostrado lo precaria que era mi posición, lo fácil que era perder todo por las acciones de otra persona. Sabía que no podía seguir en el mismo camino, así que tomé una decisión que sorprendió a todos, incluida yo misma. Renuncié a mi trabajo. Todavía recuerdo la expresión de sorpresa en el rostro de mi jefe cuando le entregué mi renuncia. Pero Clyde, balbuceó, después de todo lo que hiciste para salvar el acuerdo, para proteger la empresa, ¿por qué irte ahora? Sonreí, sintiéndome más segura de mi decisión con cada segundo que pasaba. Porque me he dado cuenta de que soy capaz de mucho más de lo que jamás imaginé. Quiero construir algo propio, algo que no pueda ser arrebatado por las acciones de otra persona. Y eso fue exactamente lo que hice. Usando las conexiones que había construido a lo largo de los años y la reputación que me había ganado manejando la crisis de la joyería, fundé mi propia empresa de consultoría. Fue aterrador y emocionante a partes iguales. Hubo noches en las que me quedaba despierta dudando de mi decisión. Me preguntaba si había cometido un terrible error, pero con cada nuevo cliente y cada proyecto exitoso, esas dudas comenzaron a desvanecerse. Ahora, 6 meses después, mi firma está prosperando. Nos especializamos en gestión de crisis y planificación estratégica para empresas en transición. La ironía no se me escapa. Estoy usando las habilidades que perfeccioné durante el periodo más oscuro de mi vida para ayudar a otros a navegar sus propias tormentas. Mientras me alejo de la ventana y observo mi nuevo hogar, siento una sensación de orgullo. Es más pequeño que la casa que compartí con Richard, pero es mío. Cada mueble, cada decoración fue elegida por mí y para mí. Es una representación física de mi recién encontrada independencia. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto. Es de mi hermana Kate. Cena esta noche, ese nuevo restaurante tailandés en Peachtree. Sonrío mientras respondo rápidamente con un sí. Kate ha sido mi apoyo en todo esto.
Fue ella quien me ayudó a encontrar este apartamento, quien estuvo a mi lado en las largas noches de lágrimas y rabia, y quien celebró conmigo cuando conseguí mi primer gran cliente. Mientras me preparo para la cena, me veo reflejada en el espejo. La mujer que me devuelve la mirada es diferente de la que abordó un avión a Nueva York hace 6 meses, desesperada por salvar su carrera y su matrimonio. Esta mujer se mantiene más erguida, sus ojos son más claros, su sonrisa más genuina. Ha pasado por el fuego y ha salido más fuerte del otro lado. En el restaurante, Kate me recibe con un cálido abrazo. «Te ves genial, hermana», dice mientras nos sentamos. «Ese nuevo proyecto debe ir bien». Asiento, sintiendo una oleada de entusiasmo. Lo está. Estamos ayudando a una startup tecnológica a gestionar una gran expansión. Es un desafío, pero en el buen sentido. Mientras conversamos sobre platos humeantes de pad thai y curry verde, me sorprendo de lo normal que se siente todo. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que no podía imaginar volver a sentirme así de tranquila. Entonces, dice Kate, dejando su tenedor, ¿has sabido algo de Rachel últimamente? La pregunta ya no duele como antes. Niego con la cabeza. No desde que el divorcio se finalizó el mes pasado. Creo que es mejor así. Kate asiente, su expresión es una mezcla de simpatía y orgullo. Has avanzado mucho, Clyde. Espero que sepas lo increíble que eres. Siento un nudo en la garganta, conmovida por sus palabras. No podría haberlo hecho sin ti, Kate. Has sido mi salvavidas en todo esto. Ella estira la mano y aprieta la mía. Para eso están las hermanas. Pero date algo de crédito. Eres tú quien se levantó y construyó esta nueva vida. Al salir del restaurante, con el estómago lleno de buena comida y el corazón lleno de una conversación aún mejor, reflexiono sobre el camino de los últimos 6 meses. El dolor por la traición de Richard no ha desaparecido del todo, dudo que alguna vez lo haga. Pero yo no me fan. Se ha convertido en parte de mi historia, un capítulo que me llevó hasta donde estoy ahora. A la mañana siguiente, me levanto temprano para preparar una importante reunión con un cliente. Mientras repaso mis notas, mi teléfono suena. Es un número desconocido, pero algo me impulsa a contestar. «Hola, ¿es Clark Thompson?», pregunta una voz femenina. «Sí, soy yo», respondo, con la curiosidad despertada. «Señorita Thompson, soy Sandro Patel, del Centro de Artes Woodruff. Estamos organizando un panel sobre mujeres en los negocios para nuestro próximo simposio de liderazgo, y su nombre ha sido altamente recomendado. Nos preguntábamos si estaría interesada en participar». Una sonrisa se dibuja en mi rostro y la emoción burbujea en mi interior. «Sería un honor, señorita Patel. ¿Puede contarme más sobre el simposio?». Mientras ella me explica los detalles, no puedo evitar sentirme agradecida por lo lejos que he llegado. Siento una sensación de validación inundarme. Hace 6 meses estaba luchando por salvar mi carrera. Ahora me invitan a hablar como experta, a compartir mis experiencias con otros. Después de terminar la llamada, me permito un momento de celebración. Esto se siente como un hito, una señal tangible de lo lejos que he llegado. Hago una nota mental para llamar a Kate más tarde y compartirle la noticia mientras me dirijo a mi reunión con un cliente. Al pasar frente a una pequeña joyería, me detengo por un momento, observando las brillantes exhibiciones en el escaparate. Por un instante, me transporto de vuelta a aquella desesperada búsqueda en el distrito de diamantes de Nueva York. Pero esta vez, el recuerdo no me trae dolor ni ansiedad. En cambio, siento orgullo por la manera en que manejé aquella crisis, por la fuerza que encontré dentro de mí. Por impulso, entro en la tienda. Una vendedora amable se acerca y me pregunta si necesito ayuda. En realidad, digo, sorprendiéndome a mí misma, estoy buscando un collar. Algo sencillo pero elegante. Un regalo para mí. Ella sonríe y me guía hasta una vitrina. ¿Celebrando algo especial?,
Pregunta. Considero su pregunta por un momento. ¿Estoy celebrando? En cierto modo, sí. Estoy celebrando mi resiliencia, mi independencia, mi nuevo comienzo. Sí, respondo, sonriendo. Estoy celebrando un nuevo capítulo en mi vida. Al salir de la tienda, con una pequeña caja guardada en mi bolso, siento una sensación de cierre. El collar no es un reemplazo de lo que perdí, es un símbolo de lo que he ganado, fuerza, independencia, una renovada confianza en mí misma. El resto del día transcurre en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. Cuando regreso a mi apartamento por la noche, estoy exhausta pero eufórica. Ha sido un buen día, de esos que me recuerdan por qué tomé esta decisión en primer lugar. Me sirvo una copa de vino y salgo a mi pequeño balcón. El horizonte de Atlanta brilla ante mí, un tapiz de luces y posibilidades. Mientras sorbo el vino, reflexiono sobre el camino que me ha traído hasta aquí. Hace 6 meses, creí que mi mundo se estaba desmoronando. La traición de Richard, la casi pérdida de mi carrera, todo parecía insuperable. Pero ahora me doy cuenta de que lo que pensé que era un final, en realidad fue un comienzo. Fue el impulso que necesitaba para redescubrirme, para construir una vida que refleje verdaderamente quién soy y lo que quiero. Pienso en la mujer que era antes de todo esto, segura en su carrera, pero complaciente en su vida personal. Pienso en la mujer que fui después, rota, pero decidida a reconstruirse. Y pienso en la mujer que soy ahora, más fuerte, más sabia, más auténtica que nunca. Al regresar al interior, veo mi reflejo en la ventana. Veo a una mujer que ha soportado una tormenta y ha salido más fuerte. Una mujer que tomó el control de su propia historia y escribió un nuevo final. O más bien, un nuevo comienzo. No sé lo que depara el futuro. Seguramente habrá más desafíos, más obstáculos por superar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por enfrentarlos. Porque ahora sé que soy capaz de mucho más de lo que jamás imaginé. Mientras me preparo para dormir, pienso en todas las mujeres que están pasando por sus propias luchas, sus propias traiciones y fracasos. Espero que, al compartir mi historia en el próximo simposio, pueda ofrecerles un poco de esperanza, un poco de aliento. Si yo pude reconstruir mi vida, ellas también pueden. Mañana es un nuevo día, lleno de posibilidades. Y yo, Clark Thompson, estoy lista para todo lo que venga. Este nuevo capítulo de mi vida apenas comienza, y no puedo esperar a ver hacia dónde me lleva.